Vamos ahora a la entrevista. Está con nosotros Susana Calderón, Seremi del Trabajo y Previsión Social. Y a propósito, voy a preguntarle cómo está, porque hoy en tu voz local conversamos, Seremi, sobre el alza de transmisión de virus respiratorios. Parece que usted también literalmente cayó en cama. Aproveché, yo soy positiva por naturaleza, entonces aproveché de el resfrío como un descanso Ah, también. Pero sí, fui justamente un experimento de que el alza de los virus respiratorios hoy día está de cuidado, a no decaer, no decaer. lo que sí no fue parte de la estadística de quienes han tenido que pedir licencia. Aprovechó este fin de semana. Qué bueno. Exactamente, Cali. Bueno, hablemos de, para que nos quede claro a todos, ¿ah? Porque de pronto entre las cifras, en las fechas nos podemos confundir. Hablemos del salario, del aumento del salario mínimo, que al 1 de mayo de 2023 es de 440, el 1 de septiembre de 2023 460 y el 1 de julio de 2024 llegaría, ¿no es cierto?, a los 500.000. No obstante, a propósito del IPC, va a haber una alza adelantada y va a haber un aumento también en la asignación familiar, etcétera, etcétera. ¿Es así? Tal cual. Decir un poco a nuestros televidentes que el aumento de la ley que aumentó el salario mínimo es uno de los acuerdos, es uno de los compromisos del programa de gobierno del presidente Boric. Entonces, partiendo desde allí, yo quiero hacer como el resumen de que hemos cumplido. Hemos cumplido los tres grandes ejes. Cumplimos en la ley de 40 horas, que lo hemos conversado también Sí. en otras entrevistas nuestras. Cumplimos en la presentación del proyecto de ley de reforma de pensiones y hoy día cumplimos con esta ley que reajusta el salario mínimo de la misma forma que lo hicimos el año pasado. Por lo tanto, un aumento gradual, un aumento con un enfoque en pymes y además un aumento automático en caso de que las cifras inflacionarias también desde el 2023 a 2024 que pasen, digamos, de la cifra del 7%, efectivamente vamos a tener ahí un aumento automático. ¿Te acuerdas que de diciembre a enero del 2023 nos pasó lo mismo? Que tuvimos justamente Ah, un ¿verdad? aumento inflacionario de cuando sobrepasamos el 10%, pasamos al reajuste automático de 400 a 410. Por lo tanto, se genera un mecanismo justamente de reajuste automático en el evento que las cifras de inflación suceda lo mismo para este fin de año 2023 a Y eso es lo que va a 2024. ocurrir. En definitiva, se va a aumentar o ya se va a considerar 10.000 pesos a esos 460. 60. Eso es. Sí, Exactamente, porque, a ver, recordemos que las reajustes de las remuneraciones principalmente están asociadas a los reajustes del IPC. claro. Por lo tanto, acá lo que tenemos efectivamente es un aumento mayor. Acá hay un acuerdo político en orden a generar un salto cuantitativo en la línea del salario de mínimo, porque más o menos 600.000 trabajadores a nivel nacional tienen sus contratos de trabajo remunerados de esta forma. Por lo tanto, había que hacer un acuerdo para ajustar a esta alza del costo de la vida, a estas cifras inflacionarias que permitían de que aumentaban los precios, pero el salario mínimo estaba estancado. Por lo tanto, había que hacer un esfuerzo mayor. Y en el evento que el IPC sea mayor, cuando estaba presupuestado ahora, vamos a tener un reajuste automático para que esas alzas efectivamente vayan teniendo un correlato de lo que esperábamos que fuera un alivio para las familias y para la canasta familiar principalmente. Y como tú lo señalabas bien, Carlos, el reajuste del salario mínimo no solo tiene que ver con la remuneración bruta, sino que con otros también, con otras variables, otras asignaciones que perciben los trabajadores y trabajadoras, que principalmente son los subsidios de asignación familiar. Que suman, ¿eh? Suman. Exactamente, ¿no? Sí. Y de hecho importante salto porque no solamente se reajustan en valor, sino que además aumentamos la cobertura y aumentamos significativamente el costo de aquellos. Por lo tanto, ahora la base de trabajadores que van a percibir esta asignación familiar van a ser aquellos trabajadores que casi aumenta como en un 30%, porque la base ahora es hasta los 700.000 pesos más o menos para recibir este total de la asignación familiar que sube de 13 y fracción a casi 20.000 pesos. Por lo tanto, hay un aporte muy importante a las familias, muy importante a las mujeres, que son las mayores causantes de asignación familiar. Por lo tanto, muy contenta.
Susana, a propósito del reajuste del ingreso mínimo, la atención estaba puesta en la micro, pequeña y medianas empresas, porque iban a tener que asumir, ¿no es cierto?, el costo de aquello, pero, Pero como tuvimos un acuerdo, como escuchamos justamente a las empresas de menor tamaño, paralelamente a esta conversación que se tenía en forma sostenida con la Central Unitaria de Trabajadores para fijar el costo del salario mínimo, esta línea de reajuste, también se estaba conversando con las MIPYMES, porque en el fondo son las empresas que nos entregan la mayor cantidad de empleabilidad. Por lo tanto, estos aumentos progresivos de costos, en teoría, costos fijos que significa para una claro, claro. empresa, teníamos que además acompañarlas por un subsidio. Y volvemos a replicar la misma figura de la Ley de Salario Mínimo 2022, donde por primera vez se incorporan a este acuerdo político de la línea de salario mínimo apoyos concretos a las empresas de menor tamaño. ¿Cómo se tradujo? En un subsidio para garantizar estas compensaciones que entrega directamente el Estado a través de una postulación que tiene que hacer la propia empresa a la página del Servicio de Impuestos Internos para efecto que estas salsas sean compensadas justamente por una bonificación que compensa la diferencia. Perfecto. Ahora, lo importante de esto es que el reajuste es retroactivo, es a partir del 1 de mayo. Por lo tanto, para las empresas que no pagaron esta remuneración reajustada ya por ley, para la remuneración del 31 de mayo, pueden hacerlo, ahora deben hacerlo, más que pueden, deben hacerlo en la remuneración ahora del mes de junio, pudiendo justamente hacer la solicitud al Servicio de Impuestos Internos para que la remuneración de mayo venga con esta compensación y subsidio. Muy bien. Agradecer, Susana Calderón, Seremi del Trabajo y Previsión Social, y el habernos acompañado en nuestra edición de noticias. Muchísimas gracias y disponible, por supuesto, para seguir hablando de estos importantes avances para nuestros trabajadores y trabajadoras. Así será.